buenos días. Ayer recibíamos un video de saludo del pastor John Jairo y su esposa de la iglesia Dulce Refugio en Bogotá, Colombia. Debido a la ausencia del grupo de multimedia, no pudimos ponerlo en la emisión que hicimos en el culto de la iglesia. Entonces voy a colocarlo hoy en el devocional para compartirlo con todos vosotros y aprovechar también para mandar un cariñoso saludo a esta amada iglesia Dulce Refugio, tanto mío personal como de la iglesia Revive. Ha sido una gran bendición compartir con vosotros en la distancia y forma parte de aquellas cosas hermosas que el Señor nos ha dado en este tiempo difícil de pandemia. Un gran saludo también para la Iglesia Dulce Refugio. Pastor Walter, reciba un fraternal saludo desde nuestra transmisión estudiando los apóstoles del Maestro. Durante todas estas semanas fuimos muy bendecidos. Queremos recordarle que desde acá los apreciamos mucho en el Señor y continuamente oramos y le agradecemos todo el tiempo dedicado para bendecir a nuestra congregación. Pastor, realmente fuimos muy bendecidos con este tiempo. Realmente queríamos agradecerle. Fue un tiempo maravilloso haber estudiado los apóstoles. De verdad que aprendimos demasiado. E igual queremos darle un caluroso abrazo de agradecimiento por lo maravilloso que fue para la Iglesia Dulce Refugio este tiempo con nosotros. Dios le bendiga, hermano Walter. Muy buenos días. Seguimos con los devocionales de verano y como día lunes nos toca nuevamente mirar una bienaventuranza de Mateo capítulo 5. En este caso la que encontramos en el versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta frase me lleva a pensar en el mensaje de ayer en la iglesia Revive, donde hemos estado compartiendo acerca de la actitud de los creyentes que esperamos la venida de Jesucristo. Explicamos lo que son los últimos tiempos y la trascendencia que ese tema tiene en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en ese momento en que nuestros ojos definitivamente puedan contemplar cara a cara a nuestro Salvador. Esa bendición la van a experimentar solamente aquellos que tengan un limpio corazón. Y el corazón limpio no lo adquirimos por nuestras buenas obras, ni portándonos bien, ni manteniendo una buena conducta. El corazón limpio es fruto de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario para limpieza de nuestros pecados. Y entonces, claro, cuando vivimos esa vida de compromiso y de santidad, vemos a Dios. Le veremos un día en su venida, pero también le vemos en nuestro diario caminar. Sentimos su presencia, nos gozamos sabiendo que nos acompaña, que Dios puede bendecirnos porque tiene las manos libres para hacerlo. Sencillamente porque nuestras vidas son vidas que responden a la dignidad del llamamiento que hemos recibido, como expresa Pablo escribiendo a los Efesios. Un tema precioso. De todas maneras, en esta mañana vamos a centrarnos en la explicación de esta bienaventuranza, en los principios fundamentales, y luego también vamos a mirar las consecuencias de transgresión y los resultados de aplicación. ¿Cuál es la explicación que vamos a dar? Bien, limpio corazón tienen aquellos que han limpiado su corazón al permitir que el Espíritu Santo controle sus actividades mentales, emocionales y físicas. De eso estamos hablando. Aquellos que hemos conocido a Cristo hemos sido santificados. Y esto es algo fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero luego hay un proceso bajo la guía del Espíritu Santo que se disfruta en la vida diaria. Bajo esa actividad de mi vida
tanto en mis pensamientos, en mis emociones, como también en todo aquello que yo hago con mi cuerpo. Por eso tenemos dos principios fundamentales. Uno de ellos es renovación mental o la renovación del entendimiento. Y el segundo principio es santidad, un compromiso a buscar la santidad. Ahora, cuando hablamos de la renovación mental o del entendimiento, estamos hablando de lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También Pablo escribe a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, y les dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que aquí vemos cómo hay una renovación permanente y continua que experimenta el creyente, andando en la voluntad de Dios y a su vez despojándose de aquellos viejos vestidos, aquella manera de vivir que estaba viciada conforme a los deseos engañosos de una naturaleza pecaminosa, pero ahora renovándonos en el espíritu de nuestra mente, en el enfoque que le damos a nuestra vida diaria. El viejo hombre ha sido crucificado, dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo, pero ahora deben desaparecer los deseos engañosos, es decir, las tendencias naturales que aún perviven en nuestros corazones, sea la avaricia, la ambición, el amor al placer, incluso la incredulidad o el orgullo, o muchas otras cosas en las cuales podríamos tropezar. Necesitamos que el cuerpo de nuestra vida, para nuestra vida terrenal, obviamente, pero debemos mantenerlo limpio. Pablo habla de la vieja levadura, aquello que nos contaminaba, que es el pecado que nos pervierte. Pablo no les ordenó que cambiaran la mente, ya que la mente era la misma, como hemos leído en Efesios, que tiene la misma estructura, las mismas emociones, la misma memoria, pero lo que debía cambiar era el gobierno de la mente. Debían renovarse en el espíritu de su mente, es decir, ese enfoque, esa manera de pensar, esa forma de considerar ahora la vida. Y renovar el espíritu de la mente es hacer de nuevo, es implorar a Dios que transforme a fin de sentir el gozo de la salvación y la pureza de las intenciones de la que hemos leído en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Porque cuando la vida y la mente del creyente está gobernada por el Espíritu, tiene un mismo sentir con otros en el Señor. Es decir, nos sentimos unidos a otras personas que conforman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos sentimos unidos a otras personas que quieren trabajar y servir al Señor. Nos sentimos que debemos comunicar, que estamos arropados por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que nos acompaña en oración, que son humildes, que tienen el mismo sentir en cuanto a la salvación de las almas, en cuanto a servir al Señor, en cuanto al enfoque de la vida, en cuanto a las cosas materiales. Es decir, hay en nosotros un mismo amor, una misma esperanza, una misma confianza, y eso sin duda nos lleva a trabajar juntos para el Señor. Es que tenemos también bajo este gobierno del Espíritu un objetivo común y entonces intentamos no desviarnos de esa meta a la cual el Señor nos ha llamado.
Así que el Señor Jesús es quien debe tener el control de nuestra vida y debemos aprender a sujetar a Él todo pensamiento. Pablo dice, llevando cautivo a Cristo todo pensamiento. Cuando yo enfoco en alguna situación particular, tengo que estar seguro de que el Señor aprueba mi manera de pensar. Aún en un problema en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en mi manera de administrar el dinero, sea lo que sea. ¿Cómo manejo esas situaciones? Pues debo manejarlas bajo el control del Señor. Y entonces, de esta forma, mi vida cristiana avanza y mantengo un corazón limpio. Y luego tiene que ver también con el tema de la santidad. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 al 8, Pablo les recuerda a los tesalonicenses y les dice: ¿sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, que cada uno sepa tener su propio vaso, su propia esposa en santidad y honor, no en los malos deseos, como aquellos que no conocen a Dios, con bajas pasiones, y que nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor toma venganza de todo esto. Realmente cuando quebrantamos este principio, entonces se produce lo que llamamos consecuencias de transgresión. Vida de pensamientos impuros. Romanos 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego está la sensualidad de la que habla Judas 17 y que es lo que Satanás usa hoy, desformando la pureza del placer sexual que Dios ha creado para que los hombres y las mujeres disfrutemos en el matrimonio bajo la aprobación de Dios. Hoy el mundo ha tergiversado todo esto de una manera extraordinaria. Y entonces cuando quebrantamos esa búsqueda de la santidad en nuestra vida sexual, viene lo que conocemos como deseos incontrolables, de los que habla Pablo allí a los tesalonicenses, y que experimentó David cuando deseó a Betsabé, a una mujer que no era suya. Y lamentablemente a David le recordamos por una victoria y por una derrota. La victoria más grande de su vida la obtuvo contra Goliat. La derrota más grande de su vida la obtuvo en el área sexual, cuando pecó tomando una mujer que no le pertenecía. ¿Por qué? Porque la sensualidad se había adueñado de su corazón. Y entonces vemos cómo David tuvo problemas en este sentido. Y hay grandes lecciones que nos deja esto, que hoy ya el tiempo no me permitirá tocar con detenimiento. Pero nuestros momentos de mayor peligro no son cuando las cosas se ponen difíciles, sino lamentablemente cuando parece que todo marcha bien. Alguien dijo: el sufrimiento te hace ser mejor persona. Los tiempos duros crean personas dependientes. Uno no se vuelve orgulloso cuando depende de Dios. La necesidad de su presencia nos mantiene humildes. Y en este sentido, David cae cuando estaba en la cúspide de su gobierno. La segunda lección que podemos sacar de todo esto es que la pasión sexual no se satisface teniendo un harén lleno de mujeres, sino que aumenta. El tener muchas mujeres no reduce el deseo sexual, sino que lo excita, lo estimula. Y esto es lo que acontece hoy con la pornografía. A veces las personas dicen: voy a mirar un poquito. Pues mira, eso no va a saciar tu sed, va a despertar más sed y se va a transformar
en algo que va a esclavizar tu vida, que te va a quitar la pureza, que va a romper tus relaciones, que te va a alejar de las personas que más amas y que realmente puede destruir tu matrimonio, tu vida y tu hogar. Y lamentablemente, y ya para cerrar este punto, cuando la lujuria toma el control, Dios se vuelve irreal para nosotros. Es decir, cuando mi vida está dominada por la sensualidad, la sexualidad que no está bajo control, comienzo a perder la realidad de la presencia de Dios en mi vida. Y esto es lo que encontramos cuando David confiesa su pecado. En el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió en la sequedad del verano, y realmente se hundió en una experiencia de soledad, de distanciamiento de Dios y de abandono, precisamente porque no había tenido un corazón puro. Los resultados de aplicación: hay dominio propio en lo espiritual, mental y físico. Cuando yo busco una limpieza de corazón bajo el control del Espíritu Santo, habrá pureza en mi vida y el nombre de Dios será glorificado. También voy a mirar la vida a través de los ojos de Dios, y esto va a hacer que mi vida cristiana sea una vida diferente. Por eso mi oración en esta mañana es: amado Señor, que quiero tener un corazón limpio. Danos un corazón limpio. ¿Para qué? Para que nuestros ojos te puedan ver. No solo en aquel día cuando nos vengas a buscar, sino también en nuestra vida diaria, sintiendo tu presencia y tu compañía a cada momento a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana. Que el Señor os bendiga.